Hola, un saludo a todos. Este es el podcast Vayan y Hagan. Mi nombre es Diego Araya y es un placer poder compartir con ustedes este material, estas conversaciones que estamos teniendo. Y como saben, venimos en una serie lindísima donde hemos estado examinando 7 prioridades de un hacedor de discípulos. Y por supuesto que hemos estado estudiando a Jesús como el excelente, como el maestro hacedor de discípulos. Y bueno, me acompaña igualmente Ernesto Alfaro. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, gracias por la invitación siempre. Gracias por estar con nosotros y compartir este tema. Nos hemos tomado ya varios capítulos, varios episodios para ver estas 7 características o estas 7 prioridades, 7 cosas que Jesús hace con sus discípulos, que particularmente las hemos venido sacando de este pasaje de Juan 17. Tal vez a modo de repaso, ojalá puedan ver todos los episodios de esta temporada, digamos, esta temática, que iniciamos desde el episodio 69. Ya hoy estamos episodio 73, pero a modo de repaso vimos una pequeña introducción donde hablamos del capítulo 17 de Juan, que es el capítulo de la famosa oración que llaman sacerdotal, pastoral de Jesús, y de ahí comenzamos a extraer algunos principios, algunas de estas prioridades de este hacedor de discípulos. La primera es la presencia. Este hacedor de discípulos que está presente. ¿A qué nos referíamos con eso, Ernest? Sí, que mientras nosotros somos presentes en las vidas de estas personas, a mostrar a Cristo a través de nuestras vidas, mostrar ese proceso de transformación que nosotros estamos teniendo a estas personas que Dios nos está regalando el privilegio también de invertir vida, ¿no? Veíamos de una fe imitativa, ¿no? Que muchos de nosotros necesitamos ver ejemplos, modelos para nosotros poder seguir creciendo en este proceso a la semejanza de Cristo. Entonces, tener una persona presente en nuestras vidas es sumamente importante para eso. Súper valioso, ¿verdad? El número 1 es este de que está presente, que está ahí. Número 2, vimos en episodio 71 que comparte. ¿Pero qué comparte? ¿Qué fue lo que compartió Jesús que observamos ahí? Sí, compartía la palabra, pero sí nos metimos muy fuertemente a hablar un poquito acerca de la importancia de compartir una palabra relevante, una palabra viva, una palabra que realmente de la Escritura el Espíritu Santo pueda revelar algo que signifique para la vida actual, para la sociedad actual en la que nosotros tenemos, ¿verdad? Y muchas veces tendemos a solamente completar currículums, información, pero no estamos hablando de que no es correcto esos currículums, esa información. Es buena, pero ojalá sustraer de esos currículums, sustraer de esa información bíblica las verdades que el Espíritu Santo quiere revelarnos a los dos. No solo al que está invirtiendo vida o al que va a recibir esa enseñanza, sino siempre la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Sí. Entonces es la importancia de poder sustraer esa revelación que Dios quiere traer a través de su palabra en nuestras vidas. Así es, y vemos a Jesús siendo excelente en llevar a la práctica lo que ya además ellos conocían como el texto. Él le da un sentido muy práctico, él comparte esa palabra en ese sentido. En el episodio 72 hablamos de que él ora por sus discípulos. Y bueno, literalmente Juan 17 es toda una oración, pero hay un gran apartado donde habla que ora por ellos. ¿Qué más dice? Y ora por ellos, ora por los que han de creer a través de ellos también. Entonces, la importancia de entender de que la obra que se está haciendo en la vida de estas personas que estamos invirtiendo no es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo. Y no va a ocurrir absolutamente nada significativo en las vidas de estas personas si no es por la obra del Espíritu. Entonces, dependemos totalmente de Dios, de su obra, del Espíritu y de lo que Él está haciendo en las vidas de esas personas. Entonces, por seguro, hay que orar. Es la única manera en la que podamos poder ver ese fruto en nuestras vidas como también en las vidas de aquellos que están a nuestro lado, ¿no? Así es, Jesús oró por sus discípulos. Él modeló una vida de oración. Total. Y es un reto para nosotros ver a la oración como una disciplina espiritual y donde mostramos eso que dices, dependencia y fe. Invertir en las personas, pasar tiempo con la gente es orar y creer que es Dios el que hace la obra. Y nosotros tenemos el privilegio de participar, pero es una obra que es de Él. Y hoy queremos ir a esta cuarta prioridad, que además es muy interesante por la palabra que escogimos para compartirlo, pero habla de protección. O sea, Jesús protegió a sus discípulos. Quiero leer nada más el pasaje para que puedan notar de dónde lo estamos sacando. Esto es Juan 17. Vamos hasta el versículo 11, donde dice, ya no voy a estar más tiempo en este mundo. Esto es Jesús claramente hablando. Pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Y él ora, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre,
el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Dice en el 12, mientras estaba con ellos, los protegía Jesús. Y dice, los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumplieran las Escrituras. Y aquí claramente hay un sentido de el Padre protege, el Hijo protege, y aquí como que vuelve a decir, tú siempre lo has hecho. Mientras yo estaba con ellos, yo lo hice, lo llevé a cabo, y ahora que vuelvo a ti, vuelvo a pedir, bueno, volviendo al tema de oración, ¿verdad? Vuelve a pedir que los protege. Así que queremos indagar en este episodio cómo podemos entender esta forma en la que Jesús protegió, o sea, cómo Jesús protegió a sus discípulos, en qué momento los protegió. Y obviamente también queremos ver en un sentido práctico qué implica para nosotros, en qué sentido podemos proteger. ¿Cómo protegió entonces Jesús a sus discípulos, Ernesto? Sí, primeramente yo vuelvo a recalcar lo que acabas de decir, que es sumamente importante. A veces esta parte de protección lo ponemos muy divinamente, ¿verdad? Y decimos, no, Dios es el que protege. Y es correcto, claro. Es totalmente correcto. Jesús sabía, Jesús entendía claramente el rol de su Padre Celestial en la protección. Por eso fue que oró. Y él en esta misma oración de Juan 17 encontramos a Jesús otra vez decir, no oro que los quites del mundo, sino que los protejas del mal también. Claro. Otra vez, una oración claramente Jesús entendiendo el rol de su Padre en esta protección a sus discípulos. Y esto es algo muy importante. Hay una protección divina, tenemos que orar por protección, para que Dios esté protegiendo a estas personas que Él nos está regalando el privilegio de. Pero además, Jesús en su humanidad, en su tiempo con sus discípulos, mientras que Él era presente en las vidas de sus discípulos, Él los protegió también. Sí. Y esas son las cositas que podemos notar de Jesús que nosotros también podemos aplicar a nuestras vidas. Sí. Y mientras que estamos invirtiendo vida en otras personas, ¿no? Claro. Muy bonito como Él se presenta. Él se presenta como el buen pastor. Como el buen pastor, ¿verdad? El pasaje en Juan 10, 11 y en 14. Yo soy el buen pastor, el que da su vida en sacrificio por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas. Yo creo que aquí hay que pensar qué era lo que los discípulos entendían cuando Jesús se presentaba como buen pastor. Sí. Una figura importantísima en la cultura judía. Sí. A pesar de que tal vez no éramos pastores, pero todos sabían de qué se trataba. Era un oficio conocido que hasta el día de hoy además se mantiene en ciertas regiones. Y claro, resuena además con el texto sagrado para ellos, donde en otros momentos se refiere a pastores y ovejas y este rol que es propio de su cultura, ¿verdad? Sí, ¿no? Y el rol tan importante de un pastor de proteger a las ovejas. No sé si te acuerdas la historia de David, ¿verdad? Cuando él llega a dejarle la comidita a los hermanos, cuando ve la situación que está pasando, se le hierve la sangre, el hígado comienza. ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué no pasa nada con este hombre, verdad? Sí. Y él se presenta ante Saúl, un pastor, el menor de los hermanillos, un pequeñito, ¿verdad? Bonito, parece que era guapo, buen parecer él, pero era un pastor. Sí. Pero ¿cómo es que él se presenta? ¿Cuál es la carta de referencia que él le da a Saúl? Mira, yo soy pastor, pero yo también he tenido que proteger a mis ovejas de osos y de lobos, ¿no? Sí. Entonces, claro que cuando Jesús se presenta como buen pastor, hay algo en la mente de las personas que oyen eso, de que el pastor protege. Totalmente. Él está protegiendo. Entonces, claro que si nosotros tomamos la responsabilidad de hacer discípulos, de invertir vida en las personas, sí, tenemos la responsabilidad, en cierto modo, de orar por la protección divina que solo Dios puede dar. Eso le toca solo a Él. Eso le toca solo a Él, pero también nosotros ver cómo podemos nosotros también proteger a estas personas que Dios nos está dando el privilegio de invertir. Sí, y solo con este ejemplo y esta frase del pastor podemos ver un montón de roles a esto, ¿verdad? Claro. Porque el pastor es el que lleva a las ovejas donde está el pasto que pueden comer. Y cuando se acaba o cuando no es un buen lugar, lo mueve a otro lugar. También los protege de los depredadores, ¿verdad? También los cura, los alza. También los limpia, los lava, los guía, los orienta. En el tema de la noche me llama mucho la atención porque los pastores hacían vigilia. O sea, el pastor no duerme y hacía turno con otros pastores para cuidar su rebaño.
Porque durante la noche es donde vienen, por lo general, los depredadores y quieren, digamos, de una manera agarrar desprevenido al rebaño. Entonces él guía, él protege, él orienta, él lleva donde hay comida, él lleva donde hay agua, él lleva donde hay protección. Entonces ya toda la idea de yo soy un buen pastor encierra como este montón de actividades, este montón de acciones que Jesús está atribuyendo. Yo he hecho esto por ustedes. Claro. Salmo 23, ¿no? Que en medio de todo lo que puede estar ocurriendo, Él me lleva por lugares, Él me pone en lugares. Y todo esto, yo creo que si pudiéramos poner una palabra en la mente de un judío en el tiempo de Jesús, si le decíamos, ¿qué se le viene a su mente cuando menciona la palabra o el oficio de pastor? No sé, no quiero asumir cosas, pero creo que la palabra de proteger va a estar muy presente, porque el solo llevarlo a lugares de pasto, donde hay pasto, está protegiéndolos para que coman bien las ovejas. El limpiarlos está protegiéndolos tal vez de algún animalito, de alguna enfermedad. De las cosas, sí. Entonces, sí, es claro de que si nosotros estamos haciendo discípulos, creo que tenemos que entender muy bien entonces qué significa proteger a esas personas. Claro. Y aquí también hay que notar que Jesús nos está modelando un rol de un interés genuino. ¿Verdad? A mí me impacta. Obviamente que hay un tema donde las metáforas y las parábolas sucede, ¿verdad? Que Jesús agarra una metáfora, una parábola y comienza a usarlo como una cosa similar a quién es Él, hasta llevarlo a un punto donde ya no da más, porque Él dice, es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y sabemos que no había tal cosa como un pastor que iba a dar su vida por sus ovejas en el ámbito normal de la crianza de los animales y esto. Pero es un pastor que denota amor y que denota un cuidado detallado, que conoce a sus ovejas, habla de que sus ovejas le conocen a él, reconocen su voz. Entonces hay un tema de relación. Hay varias cosas que conectan con estas otras prioridades que ya hemos venido hablando, además. No es un sentimiento egoísta. No es un sentimiento egoísta, porque él dice que soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. O sea, ya solamente eso ya me dice a mí, yo no estoy pensando en mí mismo en este trabajo. Y creo que cuando vamos a hablar de protección en la iglesia hoy en día, creo que se confunde muchas veces porque lo abordamos de una base muy egoísta. Y vamos a hablar de esto un poco más adelante. ¿De qué otras formas? Vemos a Jesús, claro, el buen pastor, y hay un montón de modelaje y un montón de temas. ¿Qué otra forma Jesús está protegió a sus discípulos? Bueno, la primera que se me viene a la mente es justamente después de esta oración. Recordemos, ¿verdad? Ya en la introducción hablamos del trasfondo de este pasaje. Él termina de orar, se va para Getsemaní, comienza, les pide a los discípulos que oren por él y todo. Y inmediatamente viene el arresto. Y vemos a Pedro, como siempre Pedro, ¿verdad? Tomando el cuchillito, la espadita, le corta la oreja, ¿verdad? Él hace el milagro, Jesús hace el milagro, no sé si le repone la oreja, no sé qué exacta, o se la pega ahí, no sé exactamente qué pasó, ¿verdad? Pero qué interesante de que los discípulos iban a sufrir las consecuencias del arresto de Jesús. Sí. Por algo es que Pedro tiene que negarlo. La gente lo reconoce a ellos y parece que no solamente a Jesús era el que iban a arrestar, era a toda la amenaza, era Jesús y los discípulos, que eran también en cierto modo la amenaza de lo que estaba pasando, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús llega y dice, a mí es al que buscan. Por favor, dejen ir a estas personas. No dice por favor, pero dejen irlos a ellos, claro. ¿No? Entonces, qué interesante cómo Jesús protegió en ese mismo momento, después de orar por protección, después de decir que los estaba protegiendo, Él los protege aún de esa consecuencia de su arresto. Posiblemente de algo que no debían de pasar. Él mismo sabía eso. Recordemos, posiblemente Jesús no sabía exactamente uno de los detalles del plan de Dios, pero él estaba convencido de que el arresto de los discípulos no era lo que ellos tenían que pasar en ese momento. Ya los estaba preparando para lo que iban a sufrir más adelante, ¿verdad? Sí. Pero en este momento ellos no tenían que sufrir eso. Era él que tenía que sufrirlo. Entonces los protegió de esa situación puntual que le correspondía solamente a Jesús y no a sus discípulos, ¿no? Y lo dijo, a mí es el que están ustedes buscando. Dejen irlos a ellos. De hecho, 3 veces me parece que ellos dicen, venimos buscando a Jesús y parece sí que hay una resistencia. Qué curioso, porque la intención es buena. Desde la perspectiva de los discípulos es curioso, porque los discípulos quiero proteger al maestro.
Y desde la perspectiva del maestro necesitamos que estas cosas sucedan como son y les guarda y les protege. Claro, cortarle la oreja a un guardia romano no iba a tener represalias positivas para Pedro o para el resto. No, para nada. Otra de las cosas también que yo puedo ver a Jesús protegiendo es a través de la enseñanza. Volvemos a decir lo importante de que estos principios que estamos estudiando están entrelazados. No es de que ya completé uno y paso a otro. No son niveles, no. Son entrelazados. Mientras están oramos, sucediendo una con otra. Exactamente, claro. ¿verdad? Suceden al mismo tiempo. Y yo creo que muchísimas de las enseñanzas de Jesús tienen que ver con protección. ¿Y por qué lo digo yo esto? Es porque Jesús constantemente preguntaba quién soy yo y muchas veces decía a los discípulos quiénes eran ellos también. Y esta enseñanza de identidad, de brindarles identidad a estas personas era tan valiosa, y podemos ver que post ascensión de Jesús al cielo, esta identidad fue fundamental para que los discípulos hicieran el trabajo que les habían encomendado, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esa enseñanza de la palabra, enseñar la palabra, como ya nosotros hemos aprendido, ¿verdad? En el podcast anterior, no en el anterior, sino en el tras anterior, sí, es importante. Protejamos a las personas a través de la enseñanza y especialmente brindemos la identidad a través de la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios de lo que un cristiano es hoy? Y en un mundo como en el que estamos, Diego, wow, es sumamente relevante enseñar identidad. Sí. No solo a los jóvenes. Muchas veces decimos que solo a los jóvenes. Yo creo que en todo nivel, esta enseñanza de la identidad en Cristo es sumamente importante también. Sí, el tema de la enseñanza cubre muchos temas. Ese que estás diciendo, la identidad es claro porque es un punto de partida de quién soy a los ojos del Padre y reconociendo la obra de Cristo, o sea, el valor de la obra de Cristo. Y también, por eso que estás diciendo, en la sociedad en la que vivimos hay muchísima información por todo lado. A toda velocidad está pasando al frente de nuestros ojos, de nuestros oídos, por todo lado. Y es muy fácil que mala enseñanza o falsa enseñanza termine teniendo un efecto negativo en las personas a las que queremos ver crecer y caminar en Cristo. Entonces, esta para mí probablemente sea uno de los puntos más grandes de ver cómo Jesús habló con claridad la palabra de Dios, interpretó con claridad la palabra de Dios, de hecho la llevó a cumplimiento como nadie más que habíamos mencionado antes, y hasta advierte de la falsa enseñanza. ¿Verdad? Cuídense de los falsos maestros, de los falsos profetas. Pedro después va a hablar en sus cartas también muy fuerte respecto a los que falsamente están diciendo o enseñando cosas cuando él escribe a las iglesias en Asia Menor. En el caso de Jesús me recuerdo uno donde dice tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los escribas, que aquí literalmente el texto dice que se refería a las enseñanzas. O sea, Jesús sabe que una manera clave de proteger a sus discípulos es cuidado con lo que escuchan, cuidado con la enseñanza y busquen, y aquí yo con la enseñanza tal vez lo asociaría con el sentido de la verdad. La verdad es un elemento que me protege, porque si yo sé lo que es cierto y lo que es veraz, puedo identificar lo que no es. Pero si no tengo claridad en la verdad, pareciera que todo lo demás podría ser. Y ese es el centro, y ese es el centro de enseñar identidad. Meternos en quién verdaderamente soy, quién verdaderamente Cristo es y qué es lo que verdaderamente Él quiere que yo haga. Entonces, es sumamente importante. Más lo estábamos mencionando, en el mundo actual, que hay tantas teologías, tantas enseñanzas, tantas filosofías, tantos puntos en los que podemos nosotros poner nuestros ojos, nuestros oídos. Tenemos nosotros que ser relevantes con la enseñanza de la palabra, porque eso va a proteger a las personas en las que estamos nosotros invirtiendo, nuestras iglesias locales, cualquier persona que diga ser cristiana, se protege con una sana enseñanza de la palabra. Sí, no recuerdo si fue a Piper que le preguntaron o a algún otro de estos pastores reconocidos, digamos, le preguntaron que cuáles eran los riesgos más grandes que enfrentaba la iglesia actual. Y la respuesta de él es bastante interesante. Él decía, lo más peligroso
para la iglesia actual ahora, en medio de todo, él dijo es los falsos pastores o los falsos maestros. Porque a veces golpea más lo de adentro, que está mal orientado o con mala intención, que las cosas de afuera, porque a veces uno podría presuponer que todo lo que viene de cierto grupo de personas tiene el sello de aprobación de que esto está correcto, esto está bien, pero a veces es lo que más engaña a las personas, a veces es lo que más lastima a las personas. Y de hecho, con todo este tema de protección, muchas organizaciones, llamemos, y muchas iglesias toman la protección como la idea de mi forma de proteger es manipular a las personas. Controlar a las personas. Controlar a las personas. Y claro, uno podría no percatarse porque estás en ese medio y dices, no, esto es como debe ser. Yo tengo que darle rendición de cuentas a mi pastor porque fui al cine y comí con mis amigos o fui con mi esposa de paseo, mis hijos, ¿verdad? Como que hay un sentido de control. Y este punto para mí es clave porque el tema es enseñemos la verdad y que sea esa verdad la que traiga ese sentido de que cada quien tenga claridad de guardarse y protegerse de la falsedad, de la mentira. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir y recalco este punto porque cuando decimos que enseñamos la palabra, tal vez también se nos puede venir a la mente de que enseñar la palabra es traer una lista de versículos de lo que la Biblia dice que tengo yo que hacer y una lista de versículos de lo que la Biblia dice que tengo yo que dejar que hacer. Y no sé si eso es lo que nosotros estamos enseñando aquí. Yo creo que Jesús nos enseña, y ya lo vimos en el podcast anterior, de que es qué es lo que la Biblia trae a mi vida, qué es lo que la Biblia y el Espíritu Santo puede revelarme a través de la palabra, y sí, pueden haber pasajes claros, contundentes, pero hay otro montón de pasajes que pueden ir más profundo en mi corazón, en mi vida en sí, que me van a llevar más a la semejanza de Cristo. Super. ¿Qué es otra forma en la que vemos a Jesús también llevando este rol de proteger, de guardar? Este va muy relacionado con el primer principio que estudiamos, que fue la presencialidad. Y es, Jesús los protegió a través de cuidadosa observación. Cuando yo estoy involucrado en la vida de otras personas, yo voy a comenzar a ver cosas. Cuando la gente está involucrado en mi vida, la gente va a comenzar a ver cosas. Me acuerdo de un pastor que todavía digo que es mi pastor, Calixto Patricio, ¿verdad? Bien jóvenes, Adriana, mi esposa y yo nos casamos y él nos dio la oportunidad de ser pastores de jóvenes en su iglesia. Yo 24 años, 23 años, mi esposa 19, y éramos pastores de jóvenes en esa iglesia bautista ahí en Zapota, aquí en Costa Rica. Y esa oportunidad la tomamos, Adriana y yo, con mucha responsabilidad, con mucho deseo de hacer las cosas bien. Pero me acuerdo que entre más y más pasaba el tiempo trabajando junto a Calixto, junto al equipo de pastores que él estaba desarrollando, un día él me apartó y me dijo, Ernesto, mira, tú tienes algo muy bueno, pero se puede convertir en algo muy, muy malo trabajando con jóvenes, y es tu ímpetu. Tú tienes un ímpetu muy importante, pero ese ímpetu te puede llevar a tomar una decisión no sabia, acelerada, sin meditarlo bien, y eso cambió mi vida, Diego. Eso cambió. Yo todavía, a pesar de que ya tengo mucho más años, de que estoy más cansado, de que tal vez ya no tengo tanto ímpetu como antes, pero todavía está esa parte de mí. Es parte de tu carácter. Es parte de exactamente, de mi diseño, exactamente. Pero sí, ¿cuántas veces esa conversación con Calixto fue tan significativa que hoy en día todavía me veo a mí queriendo tomar una decisión a la ligera, queriendo hacer algo de una, porque me parece buena idea, pero bajo el acelerador, oro, pregunto a mi esposa, pregunto a otras personas y a veces Dios me dice, no era lo que tenías que hacer, ¿verdad? Y me protegió de muchas malas consecuencias, ¿no? Wow. Entonces esa observación, el privilegio que nos da Dios de poder hacernos presentes en las vidas de estas personas, vamos a ver algunas cositas que realmente pueden llegar y nosotros tener que intervenir. No es hacer la obra, porque volvemos a poner en la mesa aquí de que nosotros no somos los que hacemos la obra, es Dios el que hace la obra a través del Espíritu Santo, pero Dios nos puede revelar algo que tengamos que conversar. Claro. Y no sé si te acuerdas de Jesús, cuando venían caminando y los discípulos comienzan a decir quién va a ser el más importante, ¿verdad? ¿Quién se va a sentar a la derecha? Exactamente. Y a tu izquierda. Yo creo que era una conversación entre los discípulos. Yo creo que Jesús observó
escuchó y dijo, tengo que intervenir. Sí. Ustedes no saben lo que ustedes están pensando. Ustedes no saben lo que significa esto. No entienden lo que esto significa. Esas son esas conversaciones. Sí. Yo me acuerdo también con un chico que, wow, Diego, increíble. Cualidades, carácter, un crecimiento espiritual tan lindo y todo. Por cierto, sapricista él. Y me llevó a ver un clásico ahí al Ricardo Saprissa. Yo soy de la liga y pues, los costarricenses entendemos que somos los rivales por excelencia, ¿verdad? Y wow, cuando yo fui al estadio con ese chico, vi cosas que no había visto en muchos años que tenía que estar compartiendo con él. Y bueno, me trajo mucho material para después conversar, estudiar pasajes de la Biblia que tenían que ver. Porque, wow, que él era bien apasionado al Deportivo Saprissa, ¿verdad? Sí. Entonces, son cositas que tal vez si yo no iba al estadio con él, no iba a ver. No iba a ver. Y tal vez no iba a entender, no iba a saber esos lados ciegos que tenemos. Bueno, entonces observemos cuidadosamente como Jesús lo hizo con sus discípulos. Sí, me encanta esta parte porque habla, como decís, que está conectado con el tema de alguien que está presente. Si no estás ahí, no puedes notar, no puedes ver. Y entonces tu consejo y tu dirección se puede sentir un poco no apropiado, ¿verdad? Y qué bueno es, como estás contando esta historia con tu pastor, qué bueno es cuando uno recibe algo que uno dice, claro, esto es. Y te da claridad en un tema que para vos era algo tal vez que no veías, no estaba en tu rango de visión. Alguien de afuera que ha pasado tiempo y que observa dice, mira, esto es buenísimo. Pero si no lo balancea, se torna en algo, ¿verdad? Y todos tenemos de este tipo de cosas que son como puntos ciegos para nosotros, que qué bueno cuando alguien nos lo da, nos lo revela, ¿verdad? Como, mira, no están notando esto, pero cuidado con esto, cuidado con aquello. Es una palabra que te guarda y te protege. Y es eso, son consejos de sabiduría en el tiempo indicado para una persona que quiso establecer, esta es la cosa clave, quiso establecer un vínculo con esa persona. Superficialmente, tus observaciones y tu dirección se siente como que estás dándole dirección a alguien que ni siquiera estoy seguro para dónde va y yo le doy dirección. ¿Cómo podrías darle la dirección a alguien si no sabes para dónde va? Como cuando alguien parquea, ¿verdad? Y le dice a uno en la calle, mira, ¿dónde queda la farmacia tal y tal? Si vos no supieras dónde está la farmacia y no supieras dónde está él, lo podría orientar y lo puedo perder, que de hecho ha pasado. A mí me ha pasado, ¿verdad? Que uno parquea y dice, tal cosa, y le dan uno una dirección y lo dejan a otro lado, pero no es posible. Y así muchas veces hacemos. Damos consejo y damos dirección sin haber escuchado ni conocido a la persona y más bien lo llevé a otro lado por falta de presencia y por falta de interés genuino por la gente. O sea, al final tiene que haber ese vínculo fuerte. Y esto también nos hace unir este vínculo entre la presencia y la observación para, como dices tú, para guiar, para dar un consejo, nos hace no caer en el control o en la manipulación también. Sí. ¿Por qué? Porque el consejo o lo que yo voy a compartir con la persona parte en base a esa presencialidad. Sí. A ese compartir de vida que estamos teniendo con esta persona. Y entendemos que es un beneficio para la persona. Exactamente. O sea, vamos a poner este ejemplo. Lo que vos decidas con respecto a este tema, si te va bien es vos y si te va mal es vos. Entonces hay un sentido de yo no gano nada. Mientras que la protección por control es porque no quiero perder a esta persona, es porque esta persona significa algo importante para mi grupo de amigos o mi iglesia o para el ministerio. Entonces aquí no estamos hablando de guardar a la gente y protegerlos porque son míos, me pertenecen, sino guardarlos de desviarse de su proceso en Cristo. Pero el beneficiado siempre se trata de la persona, en el sentido de que lo estoy guardando en su proceso, en su caminar. Por último, Diego, yo creo que también algo que veo yo a Jesús protegiendo es a través de sus acciones. Es increíble cómo él, cuando estaba capacitando a esos obreros, cuando estaba entrenando a los líderes, él siempre aprovechó tiempos para que ellos pensaran en sí mismos. Ya después de una actividad fuerte de ministerio, los llevaba a apartarse de todos. Hasta un día tuvo que meterlos en una barca porque era la única opción que tenían para poder que la gente no los estuviera apretujando, ¿verdad? Sí. Yo veo a Jesús protegiendo también en eso.
poniéndolos a pensar a ellos en importancia del descanso, en importancia de tener un espacio para poder compartir y hacer un feedback tal vez de lo que pasó en la actividad que teníamos o algo así. Es lindo ver a Jesús también pensando en esto. Y yo creo que, vuelvo a insistir, tal vez en algunas de nuestras iglesias en América Latina esto no se da, porque más bien entre más involucrados estemos en el ministerio y entre más entregados, mejores discípulos somos. Claro. O sea, ya falto a un culto un miércoles por la noche y yo ya soy un mal discípulo. Y Jesús más bien estaba muchas veces diciendo, esperemos, dejemos de ministrar y vámonos para descansar, para relajarnos, para poder hacer un tiempito de retroalimentación de lo que está pasando. Eso es muy lindo también. Esa protección es muy esencial también. Sí, sí, es un cuidado de, vamos a ver, trayéndolo ya al contexto que estás diciendo, ¿verdad? Con respecto a la exigencia del ministerio. Si ciertamente es exigente. Toma mucho tiempo, toma recursos y hay que dedicar trabajo. No hay otra forma de hacerlo. Pero alguien con esa sensibilidad no solo aprovecha a la gente para servir y ponerlos a hacer cosas, sino que les enseña y les dice, lo más importante de que estés aquí no es lo que vayas a hacer y ejecutar, sino tu valor como discípulo, como discípula de Cristo, tu crecimiento. Y Jesús nos modela eso, ¿verdad? Es como en medio del ajetreo de todo lo que además él estaba sucediendo, tensiones religiosas, políticas, gente queriendo milagros, gente queriendo comer, y sus discípulos están en medio de todo esto, hasta pensando que esta es la cosa esencial del ministerio, como vamos a ir a hacer milagros y prodigios. Yo creo que Jesús le está diciendo, no se trata tanto de esto. Esto debe pasar para constatar que yo soy quien digo ser. Pero guarda sus corazones, los aparta, les modela una vida de oración y una vida también como de seguir el plan del Padre. ¿Verdad? Me recuerdo el pasaje en Capernaum. Jesús pasa la noche haciendo milagros en la casa de Pedro. Y Pedro está como buscando qué pasó, qué se hizo el maestro al amanecer del otro día, y el maestro había salido a orar. Uno pensaría que el maestro debió haber seguido el ritmo que venían y más bien Jesús los lleva a otro lugar. No sé si Pedro estaba pensando, no, hagamos aquí una enramada, ¿verdad? Como digo en otro texto. Hagamos algo aquí para que la gente siga viniendo aquí, para ser sanos, para ser liberados, para ser... Y Jesús dice, no, yo escucho del Padre esta dirección, vamos para allá. Y Jesús los mueve y los saca, como estás diciendo, y en parte tiene que ver con que nosotros guardemos, en el caso de nosotros, guardemos a la gente que está a nuestro lado, que sirve, que participa de la exigencia y la demanda del servicio. ¿Verdad? No, y también pienso también en esto, en el modelo que Jesús estaba dando en el cuidado personal, ¿verdad? En cuidarse a sí mismos, en todo lo que ya hemos hablado. Recuerda también cuando Jesús estaba en la cruz, cuida a mi madre. Puedes llegar y cuidar de mi madre. Ya él sabía, él era el hermano mayor, él era el que tenía responsabilidad, culturalmente hablando, el que tenía responsabilidad con su mamá y todo. Sí. Y él, al final de su vida, con todo el sufrimiento que ya había pasado y que estaba pasando, él le modela a sus discípulos que tenemos que cuidar. Entonces, yo creo que esto de esta protección, de no solamente pensar en cosas espirituales, en el crecimiento espiritual de la persona, en el ministerio que esta persona puede ejercer o puede llevar, también es llegar y pensar en que somos humanos, somos personas. Hay múltiples temas. Exacto, somos espirituales, pero también tenemos un cuerpo, también tenemos... ¿por qué no pensar en qué otras áreas estas personas necesitan? Totalmente. Y tal vez si nosotros vemos, mira, ¿será que necesita un psicólogo? ¿Será que necesito salir de mi zona de confort y comenzar a hacer ejercicios con esta persona y correr con esta persona? Porque tal vez lo que necesita esta persona que a mí me tocó hacerlo con un amigo allá en Chile, ¿verdad? De que le costaba. Y él me dijo a mí, Ernesto, yo no soy disciplinado, yo necesito formar una rutina de ejercicios, pero yo solo no puedo. Entonces, bueno, ¿qué me tocó a mí hacer? Bueno, y acompañado. Wow. Tampoco soy de ejercicios, pero bueno. Ahí vámonos. Vámonos. Entonces, pensar en que no solamente somos seres espirituales. Hay otras cosas que también Jesús, con este pasaje, yo creo que él me está enseñando de que hay otras áreas
en las vidas de las personas en las que estamos invirtiendo que también tienen que ser protegidas, que tienen que ser cuidadas. Sí, ahí veo el valor de tener una perspectiva integral, ¿verdad? Yo veo, digamos, un tema recurrente es la salud emocional, la salud mental que han llamado, o sea, que ha tenido obviamente desde pandemia, surgió como una cosa que no habíamos tal vez tenido suficiente tiempo de cuidar y que yo veo sobre todo escuchando de personas muy jóvenes, ¿verdad? Que tienen temas de ansiedad, temas de estrés, temas de preocupación y parecieron haber algo aparente que les detona esto, pero bueno, hacer preguntas y observar es clave, ¿verdad? También todo el tema, son temas esenciales de la vida, o sea, nadie escapa de esto. Pienso mucho también en el tema de las finanzas. Yo conozco grandes, gente en misiones, gente, pastores, líderes de organizaciones que están lidiando con temas de finanzas porque tal vez sus decisiones no fueron las más correctas y las deudas los tienen en jaque. ¿Y cómo haces si estás cómo haces para administrar y servir y hasta ser generoso con otros si en el tema financiero hay una postura compleja? Entonces hay un montón de temas, como estás diciendo, que surgen, que deberíamos ser capaces, que estamos ya hablando de temas de aplicación, ¿verdad? Sí, sí. Pero que deberíamos ser capaces de leer bien en cómo podemos orientar a las personas. Yo pienso mucho también en temas de pareja, que es otra cosa que vemos en las iglesias y vemos en todo contexto, gente lidiando con temas de pareja, con temas de crianza, digamos. Yo pienso mucho también en temas de crianza que hablo con personas acerca de mis hijos. Y vale la pena que seamos vulnerables y abiertos de que estamos hablando de estos temas y no solo de qué tan espiritual soy porque leí tanto, o oré tanto o sirvo tantos días en la iglesia. Muy bien, pero veamos otras áreas que es necesario que podamos motivar a la gente a observar y pedir protección, guía y dirección en estos temas. Totalmente. Y como tú lo dijiste, es integral. Yo creo que si hablo en América Latina, que es la experiencia que tenemos, pero yo creo que si los pastores en América Latina fuéramos más sinceros y hubieran más ministerios de los que ya hay que aborden temas de pareja o de finanzas, yo creo que seríamos un montón los pastores que estuviéramos recibiendo esa ayuda, ¿verdad? Totalmente. ¿Por qué? Porque la necesitamos y no ha habido personas que nos hayan protegido en esas áreas, en finanzas, en salud mental, en el matrimonio. Sí, los consejos no vinieron en esas áreas. No. Vinieron en temas activos de ministerio, que está bien, pero deberíamos estar haciendo un trabajo integral en un todo y no solo en algunas áreas. Sí, lo que sí es, Jesús sí pensó en una protección integral, no solamente en la espiritual. Sí. Que claro, pudimos ver pasajes donde vemos claramente una intencionalidad de Jesús en un crecimiento espiritual de las personas y por algo los protegía en esas áreas. Pero yo creo que este último, ¿verdad? De llegar y en medio del ministerio decir, hey, vengan, vamos para una barca, ¿verdad? Vamos para un lugar de un resort como fue Cesarea Filipo, ¿verdad? Y todo esto donde los apartó totalmente el ministerio para simplemente pasar días con ellos. Eso también me dice a mí que Jesús pensó en integridad, en que las personas son... ya tienen que ver con más que solo la parte espiritual. Claro. Y eso es importante también entenderlo en este proceso. Así es. Recapitulo un poquito. Jesús dice, soy el buen pastor. Ya eso habla de alguien que tiene cuidado. Habló de proteger a través de lo que enseñó, de sus enseñanzas en el sentido de la palabra de Dios y la verdad. Los protegió a través de cómo él en su relación con ellos observó cosas y podía hablar directamente en esas cosas peculiares, particulares de cada uno. Y Jesús los protege por sus acciones, claro, lo que hizo. La protección aquí podemos llevarlo a un tema teológico máximo y es que Él, en lugar de ponernos a nosotros a pagar por nuestros pecados, Él paga por el de todos. La máxima de la protección de Jesús es... El buen pastor no pone su vida por sus amigos, ¿no? Sí, ustedes no pueden dar la cara por su condición, por su pecado. Cerramos con esto. ¿Cómo lo aplico? Tenemos cuatro ejemplos claves de ver a Jesús en su modelaje. ¿Qué cosas claves nos queda ahora de aplicar? Aunque hemos hablado algunas, pero... Sí, yo creo que otra vez es volver a la prioridad número 1, presencia. Seamos presentes. Y le agregaría a eso de ser bien intencionales en observar patrones, en escuchar. ¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta escuchar, verdad? Quedémonos callados. Quedémonos callados, tratemos de escuchar a estas personas, tratemos de leer a estas personas. Yo me acuerdo que uno de los consejos más grandes que recibí yo cuando estaba comenzando con mis hijas, ¿verdad? Siendo papá,
es de que las hijas no son libros en blanco, no son un libro en blanco. Ya ellas que nosotros escribimos. No, ya mis hijas vienen escritas. Nosotros tenemos que aprender a leerlas para ser un buen papá. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer también. Aprender a leer la vida de estas personas en las que estamos invirtiendo. Sí. Aprender a leerlos, aprender a ver qué están luchando, cuáles son sus luchas, cuáles son esas cosas que están ellos pasando por y cómo nosotros podemos ser parte de. Pero si nosotros no, en medio de esa presencialidad, no tomamos el tiempo para observar, para escuchar, para poner atención, para tratar de leer a estas personas. Aún, Diego, ¿cuántas veces nosotros hemos cometido el error de simplemente ver una persona que está creciendo espiritualmente y ya la ponemos nosotros inmediatamente a hacer algo? Y tal vez ni siquiera hemos visto cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, cuál es el diseño que Dios le ha dado a esa persona. Y tal vez los ponemos a hacer algo que no es la razón por la cual Dios quiere o lo formó, y los quemamos en el ministerio. Nosotros mismos los ponemos en riesgo. Exactamente. En lugar de protegerlos, los ponemos en riesgo, ¿no? Y yo creo que eso es. Yo creo que es tomarnos el tiempo para observar, para aprender a leer las vidas de estas personas, para escuchar lo que el Espíritu Santo también tiene que decirnos, porque Él es el que está obrando en las vidas de estas personas también, y poder nosotros participar de la vida de ellos también. Sí, en un sentido práctico, y estoy pensando también en casos donde yo he sentido que aconsejé, orienté, guié, enseñé la verdad, la palabra, y todavía tal vez no la decisión que tomó X o Y persona lo derivó por otro lugar. Y es importante también entender que la responsabilidad última no cae sobre nosotros. Porque tal vez estoy pensando que alguien está escuchando esto, está diciendo apasionadamente, sí, qué chiva, invitar a la gente a hacerlo así, pero también hay que entender que hay momentos y circunstancias de la vida donde yo no puedo proteger a la gente de consecuencias. No. Ni de fenómenos en general, ¿verdad? Como el tema de cómo protejo a alguien que amo de un diagnóstico de muerte. No puedo. Y aquí es donde también vamos a lo que mencionábamos al inicio. La soberanía y el que protege por sobre todas las cosas es Dios. Entonces nosotros reposamos en que Él es el cuidador y el que preserva nuestras vidas, nuestra alma. Nosotros participamos y caminamos con las personas, pero no queremos tampoco asumir un rol paternalista o de ponerme en medio de ellos, porque para eso tenemos intercesor, que es Cristo. Entonces tal vez eso es bueno, también lo menciono aquí como un apartado extra, porque me puedo imaginar gente queriendo asumir y queriendo resolver cosas que no le competen. Es como... y lo hemos hablado ya en los otros podcasts, ¿verdad? De que no podemos asumir el rol que al Espíritu Santo le corresponde o que a Dios le corresponde. Sí. Esto estamos diciendo de ser intencionales en lo que estoy aprendiendo de parte de Jesús, del modelo de Jesús, ¿no? De tratar de leer las vidas de las personas y ver en eso que estoy viendo yo en las vidas de esas personas, ver en lo que Dios me está invitando a mí a participar, ¿no? Porque sí, como el testimonio que mencioné, ¿verdad? De este pastor mío, Calixto, que tanto amo, yo sé claramente que fue Dios que utilizó a Calixto para decirme eso, ¿verdad? Sí. Específico. Claro. Que realmente me protegió de muchísimas malas decisiones que hubiera podido tomar yo siendo pastor de jóvenes en esta iglesia, ¿no? Claro, yo recuerdo también mi pastor de muy chiquillo, digamos, tenía 18, 19 años, con la iniciativa de servir a tiempo completo. Yo recuerdo que las primeras conversaciones que tuvimos, y de hecho yo lo recuerdo porque en el principio lo tomé como a mal, pero él me dijo, tienes que tener cuidado porque esto es muy duro y no es tal vez como se ve de afuera. Yo con 19 años tomé eso como me desanimó y no quiere o no sé qué. Ya ha pasado el tiempo, puedo entender perfectamente porque él dice, ten cuidado, porque estas cosas son demandantes, son duras. Y veo un rol de alguien que, conociéndome, me dijo, camina adelante, pero camina despacio, porque no es como alguien podría percibir de afuera, y ahora lo valoro un montón. Pero bueno, buenísimo. Este es episodio 73, cuarta prioridad que estamos estudiando de estas prioridades, estas cosas que Jesús hizo por sus discípulos. Hoy nos enfocamos en un Jesús que protegió en múltiples formas y que nos reta a nosotros también a hacerlo con las personas que estamos pasando tiempo y caminando en su proceso
de fe. Así que, bueno, les animamos a ver esta serie completa, como les dije, desde el episodio 69, hoy en episodio 73, y nos quedan unas cuantas más prioridades por verlas, así que anticipen los siguientes podcasts. También les recuerdo que en la página de singular.org hay un montón de recursos gratuitos que les puede ayudar a profundizar en ver el modelo de Jesús. Hay algunos de temas de liderazgo, inclusive el de estrategia que está disponible ya, que lo habíamos mencionado, pero está disponible en nuestra web. Y bueno, y sin más, vayan y hagan. Nos vemos. Chao.